Hoy tuvimos datos de inflación positivos y si la historia se repite, mañana podría ser un día alcista para la bolsa, puesto que usualmente después de que se detienen las tasas de interés, el mercado se dispara y se puede esperar hasta un crecimiento de un 11% en lo que es la bolsa. Si la historia se repite como en el pasado, cada vez que tenemos un detenimiento de las tasas de interés, la bolsa sube. Y esto debido a que hoy tuvimos datos de inflación en donde se esperaba un 4.1 y tuvimos 4, o sea, la inflación sigue cayendo, sigue disminuyendo. La que sigue un toque alta es Core CPI, que excluye otros sectores de la inflación, es básicamente excluyendo comida y energía. Esta no ha bajado y como ven, los últimos meses se ha mantenido en 4. Entonces, sí está cayendo la inflación, sí podemos ver que es una tendencia bajista lo que tiene la inflación desde el tope del 9.1, ahora en un 4%, y esto usualmente es positivo. Hoy la bolsa sí está subiendo, Nasdaq está subiendo, el S&P 500 y muchas acciones, pero Bitcoin no. Ahorita lo vamos a analizar. Lo que es importante es ver que ya mañana no se esperan aumento en las tasas de interés. Un 93% de probabilidad de que no vamos a tener aumento, sino ya la pausa. Y eso suele ser muy alcista para la bolsa. De hecho, ya está básicamente subiendo la bolsa hoy debido a eso. Eso sí, eso no significa, y esto lo había mencionado Jerome Powell, que puede hacer que se detenga, pero después continúe. Usualmente eso no pasa. Una vez que se detiene y después se mantiene quieto hasta tener un corte en las tasas de interés. Pero bueno, podríamos ver si eso cambia. Por el momento se espera todavía una posibilidad alta de que el otro mes, para julio, sí tengamos 25 puntos base de aumento. Esto va a ser definido ahora por el siguiente dato de inflación, la siguiente gran noticia y reporte, que cada mes es importante hasta que tengamos el otro reporte. Ahora va a ser lo que va a definir si se aumenta o no las tasas de interés. Cada mes los datos de inflación es lo que nos van a dar esos datos y también los datos de desempleo para el tema de lo que podría ser la recesión. Entonces, hoy la bolsa ha estado básicamente subiendo debido a esto y como mañana tenemos la siguiente noticia, pero ya el mercado está asumiendo que no vamos a tener un corte de las tasas de interés, la bolsa se disparó al alza. El S&P 500 ya superó máximos anteriores del mercado bajista, ya hemos roto con bastantes resistencias. Sí, considero que vamos a tener un retroceso en algún momento. También en general en el S&P 500 y en Nasdaq, que ahora se está aproximando a los 371. El S&P 500, la siguiente resistencia considero que podría ser cerca de los 450. Incluso antes podríamos toparnos con otra que no es tan fuerte, cerca de los 440. Pero ahí va con fuerza. Y ahora el mercado tiene una tendencia alcista clara, innegable. También vemos VIX por debajo de 20. Esto es una señal alcista también cada vez que VIX se mantiene debajo de 20 y lo está haciendo durante semanas ya afuera de la línea de tendencia alcista que traía antes. ¿Podría aumentar el miedo otra vez en el VIX? Sí. Ahorita está en puntos en donde es más probable que suba a que siga cayendo. Creo que lo más común es que consolide, como podemos ver en estas etapas, puede consolidar aquí abajo, pero igual se levanta a 20, no necesariamente a superarlo, pero sí como resistencia. Y muchas acciones han venido subiendo, las que obviamente, esto es por sectores, es importante entender cómo funcionan los ciclos en la bolsa. Igual que criptomonedas, la bolsa tiene sus ciclos y ahora la rotación es probable que se mueva de lo que ha venido subiendo, que ha sido Meta, tecnología, toda la retórica de inteligencia artificial en Tesla, Nvidia, AMD, Meta, Google, Microsoft y todas estas que sí están en puntos altos y principalmente Nvidia, que está en máximos históricos, ahora en los 407, parece que está rompiendo esta bandera alcista, o sea, todavía podría tener un empujón más. Y una que está haciendo un máximo histórico es Apple, y Apple es la más grande en la bolsa en general. Por eso, si vemos Apple y Nvidia, ahora compañías que valen $1 billón en market cap o trillón que también se utilizan, sí está en Estados Unidos, pero básicamente estamos en lo que no es usualmente un mercado bajista, en históricos, máximos históricos. Por eso es importante no quedarse viendo titulares y todo, porque realmente estamos con una tendencia alcista. ¿Que podemos tener retrocesos? Sí, definitivamente. Ahora, esto que está subiendo, eventualmente tiene que rotar a otros sectores, porque si no, significaría que si únicamente subimos debido a las jugadas en inteligencia artificial, no es sostenible porque sería únicamente un hype
queremos que rote a otros sectores, y esos otros sectores que todavía tienen que levantarse, small caps, o sea, menor capitalización, compañías que pueden ser similares pero más pequeñas, también e-commerce como Etsy, el sector financiero, que claramente en los últimos meses tuvimos una crisis financiera, el sector de bancos regionales, ahora ya intentando superar la línea promedio de 200 periodos. Es aquí donde, cuando estemos arriba de esto, podríamos considerar que estamos retomando una tendencia alcista, pero queremos ver si se mueven estos sectores también. Y lo que es el sector industrial, que en este caso sí estamos superando resistencia en los 3.42 y estamos por encima de las líneas promedio. Entonces, obviamente hay acciones sobrevaluadas, sí están en un hype, están creciendo por tendencia, que no son buenos puntos de compra, pero sí se da la rotación que usualmente vemos en la bolsa, podría ahora levantarse small caps y muchas acciones de esas que están ahí, como por ejemplo PayPal, que podríamos considerar que ya está creando un fondo, o tal vez no, depende si tenemos ese cambio de tendencia y estar por encima de las líneas promedio, ahí sí podríamos considerar que se están levantando esos sectores. Y hay muchas small caps, Roku también, que podría ser similar a Netflix. Netflix sí ha sido de mayor capitalización, por eso Netflix sí está con movimientos similares a las que menciono tecnológicas. Ya superó la resistencia y ya está acercándose a los máximos. Bueno, falta un 62% para llegar al máximo histórico, pero sí replica lo que ha venido siendo otras large caps de mayor capitalización, nuevamente como Apple y Nvidia. Podríamos ver estas y luego small caps continuar en estos sectores. Y también se considera que un sector al que va a rotar el dinero serían commodities, y entre esos claramente está el oro, petróleo. Y si vemos, el oro ha estado consolidando en lo que sí es un soporte importante después de romperlo, que poco a poco se acerca a los máximos históricos también. Aquí el oro está por el momento creando soporte afuera de la línea de tendencia bajista, y si tenemos un rebote de aquí, podríamos ir a superar, incluso entrar en una nueva etapa de descubrimiento en el precio para el oro. Ahora, el otro tema es Bitcoin. Bitcoin nos ha estado levantando, aún así con todas estas buenas noticias. Justo cuando tuvimos datos de inflación, estaba viendo Bitcoin y sí tuvo un crecimiento rápido a lo que es esta resistencia ahora. Porque antes veníamos mencionando que esta es la resistencia, este es el soporte, esto es un wedge, una compresión, y ahora estamos por debajo de eso. Entonces, ahora esta compresión es aún más pequeña. Tenemos este soporte de esta línea de tendencia cerca de cuando se crearon los fondos en 16.000, luego un toque en los 19.000 y ahora este tercer toque en los 25.600. El precio está creciendo en este momento justo con esta línea de tendencia, ya lo ha tocado 5 veces, así que si no decide tener un rebote al alza, Bitcoin podría tener el breakout a la baja, y creo que en ese entonces el mejor punto de compra sería la línea promedio de 200 periodos que tiende al alza, o sea, cada día que pasa este soporte se va elevando y hoy en día está en los 23.700. Si el toque de la línea promedio lo tenemos más adelante, podría ser cerca incluso de los 24.000. Y aquí es una etapa de liquidez, o sea, aquí existen muchas órdenes de personas que se cubren por stop loss por los 25.000, que es una resistencia anterior. Entonces, toda esta etapa es un precio en donde market makers en general va a buscar aquí liquidar personas, obtener un montón de comisiones, de órdenes, stop loss en general. Y aquí podríamos ver, eso sí, un punto que usualmente se llega rápido, o sea, una caída sería rápida y sería inmediatamente aprovechada como punto de compra si llegamos a la línea promedio de 200 periodos en este caso. Hoy la noticia fue positiva, Bitcoin subió, inmediatamente fue vendido, y considero que es porque estamos justo en esta compresión ahora de esta resistencia que antes era soporte y esta línea de tendencia. Podríamos considerar que Bitcoin igual sigue manteniendo su ciclo, igual que los ciclos anteriores, en donde podríamos lateralizar este año. Es un año de acumulación, no es el año usual del bull run, o sea, eso sería el 2024 después de superar el Bitcoin halving que se espera para marzo del 2024 aproximadamente, pero sí podemos ver que ya en la etapa en donde estamos, faltando los días que faltan para el Bitcoin halving, alrededor de 290 días, o sea, esta distancia, podemos ver que aquí también tuvimos una etapa en donde el precio lateralizó y después tuvimos una capitulación debido a la pandemia. Pero si vamos a ver el mercado anterior, fue algo similar, porque aunque sí vemos una tendencia alcista, el precio realmente desde este punto, que hizo un máximo temporal ese año,
le tomó unos 250 días para superar esa etapa. Entonces, todo esto es un rango. Este fue más alcista al que tuvimos en el 2019, pero de igual manera se considera un rango porque estuvimos lateralizando, y para el Bitcoin halving es cuando ya empezamos a superar esas etapas. Entonces, si Bitcoin va a repetir la historia, puede ser que este haya sido el techo del año para lateralizar toda esta etapa. Y lateralizar significa que podríamos retroceder a soportes incluso cerca de los 20.000. Nuevamente, el que menciono a corto plazo es la línea promedio de 200 periodos en los 23.700 al día de hoy. Pero si tenemos el breakout al alza, entonces podríamos ir acercándonos otra vez encima de 30.000. Pero de igual manera considero que hasta el Bitcoin halving va a ser una lateralización. La cuestión es definir qué tan amplio va a ser ese rango, y eso solo el tiempo lo va a decir. Pero sí podemos ver que la dominancia de Bitcoin tuvo el breakout acá en el 48% y ahora estamos aquí en un 49%, pero básicamente utilizando como soporte ese 48% anterior, por lo que es muy probable que la dominancia de Bitcoin aumente y altcoins sigan cayendo ante Bitcoin. Y eso es algo que he tratado de mencionar aquí casi que todos los días, porque es algo inevitable en esta etapa en donde estamos. Altcoins sufren, no importa si Bitcoin sube o baje, altcoins siguen perdiendo, y llegará el punto en donde valdrá la pena mover el portafolio a altcoins. Tal vez estamos acercándonos ya, pero puesto que la dominancia sigue siendo una tendencia alcista, usualmente lo que queremos ver, y lo podemos ver en mercados anteriores, queremos que Bitcoin sí se detenga en cuanto a dominancia ante altcoins, para después, cuando empiece a caer, es cuando altcoins realmente empiezan a subir muchísimo más que Bitcoin. Déjenme un like si les gustó este video. Entrenamiento en trading e inversiones gratuito. Les dejo la clase cómo iniciar en trading, acción del precio, manejo del riesgo, psicología, y todo esto lo explico en una clase. El enlace abajo en la descripción y en el primer comentario. Les dejo otro video aquí mismo que les puede interesar y nos veremos en el siguiente. Chao.